de los poetas malditos. Podríamos decir que aquellos poetas que han sido unos se han asesinado como los poetas de la posguerra, que nos dicen, ya sea dentro del falangismo o dentro de la poética colombiana, nacieron estos poetas. Después de la guerra queda una gran inseguridad, y la inseguridad es un sentimiento que es un fenómeno psicológico que aparece en casi todos los problemas emocionales y va produciendo la hostilidad, la depresión y muchos de los trastornos psicóticos, y tienen la inseguridad como alimento común y como elemento común. El individuo inseguro carece de sentimiento de confianza en él y en él, porque en él se siente la ineptitud, lo superfluo, y se siente no amado, y en consecuencia es vulnerable a continuos conflictos emocionales. La persona insegura suele ser un individuo nervioso, presa de constante ansiedad y aprensión. La persona bien equilibrada pone la confianza y aplomo en sí mismo y encara las tensiones y esfuerzos de la vida cotidiana cuando surge el conflicto o la frustración. La persona normal tiene una estructura defensiva suficiente para habérselas con la situación, buscarle solución, enfrentarla y vencerla. Las dificultades no lo anonadan, por el contrario, es capaz de llevar el problema hasta una sola solución y sostener y mantenerse así la necesaria sensación con él mismo y para con los demás, y de ser un individuo competente. Y eso trae seguridad en muchos gobernantes. Por eso es que cuando vemos los poetas malditos siempre los vemos después de las famosas guerras, y aparece en España después de la guerra del 34, el 35, el 36, donde nacen poetas malditos. Y esos poetas malditos de España después del falangismo y el franquismo también nos recuerdan a los poetas que surgieron en Colombia después de 1899 a 1903, que se llamó la Guerra Civil Colombiana de Palo Quemado, o la Guerra de los 1000 días. Esta guerra dejó poetas malditos. Entre esos podemos mencionar cuando se encontraba en la gruta simbólica una cantidad de borrachos con papeles bajo el brazo, unos jovencitos que aún no habían editado, y eran Julio Flores, era José Asunción Silva, que se suicidó, era Rafael Pombo y Guillermo Valencia, y el Getón Torres, como dijimos, en la gruta simbólica de Bogotá. Por lo tanto, la guerra trae un conflicto, una inseguridad, y se necesitan hombres de aplomo para enfrentar las diferentes cuestiones que se van a presentar. Y por eso vimos cómo aparecen muchos poetas de esta calidad, que sugieren en la tierra y que surgieron en la tierra y sugieren que hay que mantener el aplomo para no llegar a un suicidio, como llegan muchos gobernantes después de una guerra. Pero estamos hablando que los poetas malditos de España aparecen después, se conocen como poetas de la posguerra. También en Colombia la posguerra trajo a estos poetas, entre los que se encontró José Asunción Silva y otros que fueron llamados en Colombia poetas malditos. Pero un poeta no debe fue fusilado, porque con su verbo y con su palabra bien puede defender en grandes conflictos y analizar los conflictos. Y los gobernantes tienden a analizar sus versos y llegan a fusilar a un García Lorca, que lo fusilan en plena año 1936. Pero los poetas malditos surgen después, ya que su pluma puede salvar a un tirano y a un criminal dictador que tenga grandes problemas, y su inteligencia la pone a favor de ese tirano y ese hombre. O de lo contrario, si es lo contrario, puede ser fusilado.
Por lo tanto, la inseguridad que es, ya lo hemos dicho, que es la inseguridad que nace después de la guerra civil. Y nacen así los poetas malditos y los poetas benditos después de una guerra. Y se llaman poetas de la posguerra. Ejemplo, en España y Colombia, como lo hemos dicho, aunque no en un 100%, sí algunos, como José Asunción Silva en Colombia se le llamó así, se suicidó, aún con bellos versos nocturnales. Y en Colombia un poeta con unas palabras pueden dar elixir balsámico a un hombre en conflicto, por ejemplo a un Uribe y a un Char con las tantas cuestiones que tienen problemáticas, pero un verso y unos poemas pueden crear elixir saludables aún a estos tiranos o aún a los gobernantes que tengan problemas. Porque así entonces vimos cómo en la gruta simbólica se encontraban todos estos hombres, pero también después de una guerra civil en España surgen poetas malditos como Eliot, Poe, Rensch y Jazz. Y fue necesario que estos hombres surgieran al pasar los años 50, pero en España de la posguerra, en el falangismo español y Franco, logran nacer estos poetas, ya que los anteriores se despedían y se desprendía del calderosismo, o sea, de Calderón, y que éste influyó en su pensamiento, influyó en la calidad social, en la cuestión de cómo se descubren a los espectadores como si fueran espectros de la Divina Comedia. José Hierro dice: los poetas de la posguerra tenemos que ser totalmente testimoniales. Los poetas que se llaman actuales en España después de los 50 dijeron: somos de la posguerra, pero nos diferenciamos de las generaciones anteriores del falangismo español. En eso habían surgido en esa época Oscar Wilde entre los novísimos o los nuevos, y que son bastante sensualistas, elegantes y neobizantinos. Y surge entonces también de Anuncio, el poeta. Por lo tanto, la posguerra deja una inseguridad y se vive en los países violentos grandes conflictos, y la sociedad cae en un deterioro psíquico. Como esa Colombia que pierde 2 guerras con el Perú debido a la incapacidad de su ejército, pero que luego por allá en los años en que surge los conflictos, y que luego esos conflictos traen consigo una victoria sobre el Perú. Después de la de en 1911 y la de Leticia en 1932, donde se demostró la falta adecuada de preparación de nuestros cuerpos militares. Y de esta manera surgieron después de la guerra poetas malditos como estos que hemos mencionado. Y no son diálogos de Platón, sino que podemos decir que hay momentos en que una patria, un país necesita de la seguridad y necesita de los buenos gobernantes para que pueda haber un equilibrio. Y de esa manera salieron y nacieron los tratados Lozano-Salomón